Bien, jóvenes, vamos a continuar entonces con la sección B, ¿correcto? Las respuestas, pues, ¿no? Porque ya habíamos visto parte del texto, ¿no? Que tenía que ver con justamente la televisión, ¿no? Y la forma como este ha cambiado a través de los tiempos, ¿no? Y de sus niveles analógicos y digitales. A ver, vamos a ver. Número 1, el texto aborda básicamente los resultados, ¿no? Que hay en una encuesta sobre los medios audiovisuales más usados en los mexicanos, en el país de México. Efectivamente, porque es un texto mixto. Tenemos que entender que en este caso las referencias o preferencias del consumo en el televisor, esta parte de la infografía nos completa, ¿no? La idea de lo que quiere abordar el texto. 1B de beso, los resultados de una encuesta, ¿no? De una encuesta sobre los medios audiovisuales más usados en México. Tanto la lectura como la imagen, porque es un texto mixto, ¿correcto? Abordan los resultados de esta encuesta sobre los medios audiovisuales en México. La encuesta concluye que existe una clara preponderancia de la televisión en este caso. 1B. 2. Dentro de la palabra, el término limbo connota que no hay nada, hay un vacío. Y ese vacío es carestía. Carestía es que no hay nada. Entonces hay una carencia. Carestía, carencia. Por tanto, la clave sería la letra D de dedo, ¿no? Estar en el limbo se emplea para aludir a aquellas personas encuestadas que no poseen ningún tipo de señal. En tal sentido, al carecer de señal, se puede afirmar que estas personas se encuentran en una situación de carestía, ¿no? 2D de dedo. 3. Con respecto de la información del texto, no es consistente sostener que el acceso a la televisión digital está definido por los gustos del usuario, pues es una razón de índole pecuniaria. ¿Qué significa pecuniaria? De índole económica, ¿no? De índole económica la que define el tipo de señal elegida. O sea, esto es de índole pecuniaria, que dice económica, que eso depende de la característica del usuario. Si el usuario tiene dinero, tendrá acceso. Si no tiene dinero, no podrá. ¿Por qué? Porque es elevado el precio del servicio. En el texto se indica que los usuarios no contratan un servicio de televisión por paga, ¿no? Por paga, y se justifican alegando su elevado precio. En tal sentido, la razón no depende del factor del gusto, ellos quisieran, depende del factor de la índole pecuniaria, depende del dinero, ¿correcto? Sino de las posibilidades económicas de cada familia. 3C de casa. 4. Del gráfico se infiere que las familias que optaron por contratar un servicio de televisión de pago distaban, ¿no? O sea, se alejaban de estar satisfechas de la oferta de entretenimiento de la televisión de señal abierta. En el gráfico se observa que los usuarios de televisión digital prefieren ver series. En tal sentido, estaban más interesados en consumir entretenimiento y parecer que esta necesidad no era cubierta por la televisión de señal abierta. Entonces, del gráfico, ¿no? De la que se infiere, ¿no? Que las familias que optaron por contratar un servicio de televisión de pago distaban, se alejaban de estar satisfechas, o sea, no estaban satisfechas de la oferta del entretenimiento, ¿no? De señal abierta. 4C y 5, si no se hubiera aplicado la medida del apagón analógico en México, ¿qué hubiera pasado? El número de televisores promedio por hogar sufriría una variación. Debido al cese de las emisiones analógicas, muchas familias, dice acá, se vieron obligadas a adquirir un televisor digital, por lo que el número de dispositivos por hogar se incrementó. Si esta medida no se hubiese implementado, entonces sencillamente el número de televisores sería menor, ¿no? O sea, no hubieran cambiado. Se cambió porque fue un shock, ¿no? Lo que ellos sufrieron, ¿no? 5B de beso. Vamos al texto 2A y 2B, que es dialéctico. Beber una copa de vino al día tiene mucho beneficio para nuestra salud. Estamos hablando de la copa del vino, estamos hablando del vino. A ver, vamos a ver. Tiene muchos beneficios, o sea, está de acuerdo, ¿no?
No obstante, se recomienda no sobrepasar esa cantidad y complementarlo con una rutina de ejercicios para que la ingesta de vino haga la otra parte. Diversos estudios indican que consumir esta bebida podría tener los mismos efectos que hacer deporte. Esto no quiere decir que ya no debas hacer ejercicio, sino que debes aprovechar los beneficios de la uva. Investigadores de la Universidad de Alberta, Canadá, descubrieron que el vino tiene una sustancia llamada resveratrol, que nos puede aportar beneficios similares a los que nos proporciona hacer una hora de entrenamiento en el gimnasio o al aire libre. Como se sabía que beber una copa de vino tinto solo era bueno para el corazón, pero ahora tenemos que sumarle otros beneficios. Mejora el rendimiento físico, aporta mucha fuerza muscular, regula la circulación de la sangre hacia el corazón. Así también se señala que la ingesta de una copa de vino puede ayudar a reducir las enfermedades cardiovasculares, combatir el colesterol, fortalecer el sistema inmune, reducir las alergias, mejora la salud de la piel, disminuir las inflamaciones, ayuda a la digestión, etc. Entre otras palabras, el consumo de una copa de vino diaria beneficia nuestra salud. Entonces, una copa de vino diaria beneficia nuestra salud. Y puede ser el sustituto, puede ser, dice, del ejercicio físico en algunas ocasiones. La parte final es la que tiene el objetivo, ¿no?, de nuestro texto. Entonces aquí sí está de acuerdo, ¿no? Sí, hay que beber vino, pero no hay que beberlo completamente, sino una copa al día. ¿Qué dice el texto B? Es seguro que lo hayas escuchado alguna vez o que lo hayas leído en los periódicos. Una copita de vino al día es buena para la salud. La frase que se repite cotidianamente se ampara en el tan cacareado, o sea, tan hablado, ¿no? Como cacarear, como si fueran las gallinas. Consumo moderado o responsable ha repercutido mucho en la sociedad. De hecho, asegurar lo contrario puede llegar a ser considerado poco menos que un sacrilegio. Lo único cierto es que esta frase tiene una base parcial de verdad. Una institución que se muestra contraria a dicha postura ha sido la Sociedad Americana de Oncología Clínica. Este organismo sostiene que en una publicación reciente que el consumo de alcohol, ya sea moderado o no, está relacionado con un mayor riesgo de padecer varios cánceres importantes, como el cáncer de mama, colon, esófago, cabeza. Sin embargo, ASCO no es la única institución que ha alertado sobre los efectos nocivos que pueden tener para nuestra salud una copita de vino. En 2012, la Organización Mundial de la Salud publicó un documento, Alcohol in the European Union Consumption's Harm and Policy Approaches, en el que se señalaba que aunque se han encontrado un pequeño efecto protector entre el consumo ligero y moderado de alcohol sobre las enfermedades isquémicas quiere decir cardiovasculares, su consumo ha de considerarse como enormemente tóxico para el sistema muscular. No están de acuerdo. ¿Qué piensan ellos? Que es tóxico, ¿no? 1. La polémica, aquí mis queridos alumnos, gira en torno a beber una copa diaria de vino. ¿Cuál es la clave? Los efectos salutíferos de la salud de beber una copa de vino al día. Clave de dedo está clarísimo. 1D. 2. Es compatible respecto al texto A decir que beber una copa de vino diaria genera muchos beneficios. Beber una copa de vino diaria están de acuerdo, genera muchos beneficios y evita enfermedades, ¿no? 2A. 3. En el texto B, el término cacareado, ¿no? Dice, si el tan cacareado, dice, ¿no? Es divulgado, mencionado, comunicado. En el texto B, cacareado señala una frase muy divulgada, muy comunicada, ¿no? Entonces, la 3 sería la letra D de dedo. 4. A partir del texto B se infiere que la ingesta de la copa de vino diaria es negativa, ¿no? Es un factor negativo, hace daño al aparato cardiovascular, dice. Dice, puede tener un impacto positivo, pero con una menor repercusión, dice acá. Entonces, se infiere, ¿no?, que se deduce que la ingesta de alcohol genera un pequeño efecto protector, dice, ¿no? Aunque en B están en contra, sin embargo, asumen parcialmente que puede ser que haga bien, pero hay estudios que dicen lo contrario. 4, B de beso. Y 5,
si se presentaran investigaciones científicas que refuten las investigaciones expuestas en el texto B, entonces beber una copa de vino diaria encontraría un asidero, un argumento científico. Entonces, como B menciona que beber una copa de vino te puede dar algo de mejoría, pero hace daño. Entonces, si hay investigaciones que dicen que refutan la posición de B, del texto B, entonces ahí sí el texto A tendría toda la razón, ¿no? Donde mencionamos que beber una copa de vino diariamente, solamente una copa de vino, sería lo mejor para nuestra salud y evitaría muchas enfermedades. Por tanto, tendría asidero científico. ¿Correcto? Muy bien, 5A. Vamos finalmente entonces al texto 3. Vamos a revisar el texto 3, mis queridos alumnos. ¿Qué faltaría? Y el texto del passage 1 y el passage 2. ¿Correcto? El passage 2. Bien, chicos, vamos a ver la siguiente parte. ¿Ok? Texto 3 y el passage 1 y 2. Listos. Son las 12:30. No, 12:25. 12:40. Tenemos tiempo un buen tiempo para poder trabajar, ¿ok? 25, 30. 12:40 retornamos, ¿ok? ¿Está claro, jóvenes? ¿Está claro, chicos? ¿Me indican, por favor? Jóvenes. Sí, perfecto. Deme 2 minutos, por favor. Ahorita voy a cambiar de pantalla. Un minutito.
Mis queridos alumnos, vamos a iniciar. Completamos, chicos, el texto 3 de la sección 2 y sección 3, passage 1 and 2. ¿Ok, jóvenes? ¿Estamos listos? ¿Me validan, por favor, para poder iniciar? Sí, Miss. Genial. Perfecto. Bien. Entonces, vamos a continuar, ¿sí? Vamos a continuar. Un momentito, por favor. Bien, mis estimados chicos, entonces continuamos. Continuamos con la información. Bien. Empezamos. Texto 3, ¿ok? Texto 3, vamos a continuar. Lo que diferencia la ficción de la experiencia ordinaria no es una falta de realidad, sino, dice acá, un aumento de racionalidad. Esta es la tesis formulada por Aristóteles en el capítulo 9 de su poesía. La poesía, que para él es una construcción de ficciones dramáticas o épicas, es más filosófica que la historia, porque esta última solo cuenta cómo las cosas que se dan una tras otra. En su particularidad, mientras que la ficción poética cuenta cómo las cosas en general pueden darse, los hechos no se dan por casualidad. Se dan como consecuencias necesarias o verosímiles de un encadenamiento de causas-efectos. Las determinaciones más generales de la existencia humana, el hecho de experimentar la felicidad o la desgracia y pasar de una a la otra, pueden mostrarse como los efectos de ese encadenamiento lógico. Este no es una fatalidad impuesta por una potencia divina, es inherente al orden de la acción humana y a la relación que ésta mantiene con el conocimiento. Así es la revolución que la razón ficcional operó. La desgracia del héroe trágico no es más que una condición que se sufre, sino la consecuencia de un error común y corriente en el curso de su acción y ya no una transgresión del orden divino. Y esta desgracia se produce según un modo específico de causalidad, ¿correcto? De causalidad. En efecto, no basta con que el encadenamiento sea riguroso, dice acá, ¿no? Sea riguroso. Hace falta además que el efecto sea lo contrario de lo que se esperaba. El buen encadenamiento de causas y efectos se verifica por la inversión, la peripecia que produce en el universo de las expectativas. La racionalidad de la ficción radica en que las apariencias o las expectativas, porque en griego la misma palabra se aplica a las dos cosas, o sea, apariencias, expectativas. Se invierten, dice. Prosperidad, infortunio, expectativas e improvistos, ignorancia y sabiduría. Estos tres pares de opuestos conforman la matriz estable de la racionalidad ficcional clásica en Occidente. El encadenamiento global que los articula incluye, según Aristóteles, dos modalidades. Puede ser necesario verosímil, sin embargo, en la práctica es lo verosímil la que se encarga de probar la necesidad y no a la inversa. Fundamentalmente, el texto sostiene que la ficción operó, ¿no?, una auténtica transformación en el pensamiento, ¿no? Entonces, Rancière sostiene que la ficción, tal como lo describe Aristóteles, permitió una transformación en el pensamiento occidental. Fue posible imaginar la existencia a partir de un encadenamiento de causas-efectos, ya no como el resultado de actos que escapaban al entendimiento humano, sino de la causalidad, ¿no? 1A. 2. La palabra riguroso. En este caso, riguroso significa correcto, adecuado, ¿no? El antónimo que nos están pidiendo es
Lo opuesto posiblemente es contradictorio. Riguroso alude al encadenamiento causal, o sea, a lo correcto, a lo coherente, a lo lógico, es decir, sin contradicción. El encadenamiento es causa-efecto, causa-efecto. Tiene que haber una relación sin contradicciones. El antónimo sería contradictorio porque funciona de manera no opuesta a lo que estamos exponiendo. 2C de casa. 3. Es incompatible sostener sobre el concepto de ficción propuesto por el autor que, para encadenar los eventos, privilegia el mecanismo de la casualidad, ¿no? Incompatible. Entonces dice, los eventos son encadenados según el principio de causalidad, no casualidad. Miren, cuidado con la palabra, totalmente diferente. Es de causa, no de casua. Casualidad no es de causalidad. El error estaba aquí, en la palabra. Es decir, según una secuencia de causas-efectos, en ningún momento asume la equivalencia entre la causalidad y la casualidad. Cuidado, nunca se asume esta relación, jamás. Muy bien, 3B de beso. 4. En la tragedia de Edipo Rey de Sófocles, el protagonista intenta escapar de su destino a lo largo de toda la obra, pero cada una de estas acciones solo contribuyen a que éste cumpla su destino. Para Rancière, este hecho sería un ejemplo claro de la inversión del universo de expectativas. ¿Qué sentido? Que para Rancière, ¿no? Es una concatenación, ¿no? Causa-efecto de sus acciones. Edipo, con sus acciones, persigue la intención de superar su destino. Sus expectativas están dirigidas hacia ese propósito. No obstante, lo único que consigue es condenarse a sí mismo. En tal sentido, la obra presenta la inversión de las expectativas originales del protagonista. 4D de dedo, de la inversión del universo de expectativas. 4D de dedo. 5. Si los griegos, a lo largo de su historia, se hubieran mostrado fieles a sus principios religiosos, fieles, posiblemente, ¿no? Clave B, difícilmente, dice acá, la ficción habría alcanzado un impacto relevante en la sociedad griega. 5B. De forma implícita, el autor sugiere que la ficción articula el tránsito de una mentalidad guiada por la religión a una más centrada en la lógica y la razón. Si los griegos se hubieran mantenido firmes en sus ideas religiosas, el concepto como el de la ficción podría haber sido visto bastante dudable, cuestionable. O sea, ellos se basaban en una guiada en la religión, ¿no? Entonces, si los griegos a lo largo de la historia se hubiesen mostrado más fieles, dice, ¿no? Fieles a sus principios religiosos, difícilmente la ficción habría alcanzado un impacto relevante en la sociedad griega, porque hubiera sido cuestionable, ¿no? 5B de beso. Muy bien. Vamos al passage 1. En la primera parte del passage nos dice run out of water, ¿no? Imagine that you are in the desert. Imagínate que estás en el desierto. Tú estás perdido. You are lost. You have been walking for hours. Tú has estado caminando por horas. Y you have run out of water. Y no tienes agua. Entonces, vamos a ver aquí. No tienes agua, dice, ¿no? Te has quedado sin agua. Run out, ¿no? Run out of. Imagínate, estás en el desierto, estás perdido, estás caminando durante horas y te has quedado. Quedarse es sin agua, ¿no? Sin agua. Run out of, ¿no? ¿Cuál es la traducción? Run out of. Entonces, quedarse, ¿no? Quedarse sin agua. En el horizonte es una carencia, ¿no? Es una carencia. ¿Ves un charco de agua gigante y brillante? Sí, gritas. Estás salvado, pero no es un charco de agua, es un espejismo, ¿no? Los espejismos son ilusiones ópticas. Normalmente las ondas de luz del sol viajan directamente a través de la atmósfera hasta el ojo, pero la luz viaja a diferentes velocidades a través del aire caliente y del aire frío. Los espejismos ocurren cuando el suelo está muy caliente y el aire frío. El suelo caliente calienta una capa de aire justo encima del suelo. Cuando la luz se mueve a través del aire frío hacia la capa del aire caliente, se refracta, dobla. Una capa de aire muy cálido cerca del suelo refracta la luz del cielo, casi en una curva en forma de U. Nuestro cerebro piensa que la luz ha viajado en línea recta,
Nuestro cerebro no ve la imagen como luz inclinada al cielo. En cambio, nuestro cerebro piensa que la luz debe de haber venido de algo en el suelo. Eso es un espejismo. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos el espejismo, ¿no? That is a mirage. Mirage, un espejismo. Mirage. Ok, ¿de qué está hablando el texto? Vamos a ver acá las traducciones. La idea del texto es justamente, ¿no? Los espejismos, ¿no? Y definir los espejismos. ¿Qué son? Los espejismos son, ¿qué cosa? Ilusiones ópticas, que se explican por las diversas velocidades y temperaturas que va la luz, ¿no? La luz. Entonces, ¿dónde está esa clave? En la 1, A de astuto. 2, dice acá, the main idea of the passage is mirages are optical illusions that are explained by the different speeds light travels in the air. 1A. 2. What does run out of most likely means? ¿Qué significa run out of? Nos quedaron, run out of water. Nos quedamos sin agua, ¿no? Significa que drain, se quedaron, drenaron. ¿Qué es drenaron? Eliminar, secar, ¿no? Entonces, when the author says that the person ran out of water, that means he no longer has water. So he drained or emptied his water. O sea, cuando el autor nos dice quedarse sin, es cuando el autor expresa que se quedó sin agua. Quiere decir que ya no tiene agua. Por tanto, lo drenó o vació el agua. 2, C de casa, drain, drenar, ¿no? Drain, drain. 2C, 3, se infiere del texto acerca de los espejismos que los espejismos, ¿no? En un espejismo, parte de la luz del sol se refracta. Nuestro cerebro piensa que la luz debe haber tenido de algo en el suelo, pero eso no es cierto, porque la luz nunca tocó el suelo, sino que llegó a nuestros ojos de una manera diferente, de acuerdo a los estados de calor o de frío del aire. Vamos a poner un poquito más arriba. Entonces, en este caso, la respuesta es B. The light that causes them never touches the ground. O sea, la luz que los provoca nunca toca el suelo, ¿no? Eso es lo que se desprende, eso es lo que dice el texto, ¿no? La clave es la letra B de beso. 3B. 4. Es compatible decir que un verdadero charco de agua, ¿no? O sea, dice, it is compatible to say that a real puddle of water. Es compatible decir que es un verdadero charco de agua, o charco de agua, de líquido. La ilusión óptica pretende reflejar la luz de algo en el suelo. En el caso de un charco de agua real, esa luz se refleja de hecho, ¿no? Entonces, la C sería, refleja la luz del agua que contiene, ¿no? Es compatible decir que es verdadero, que un verdadero, acá te pongo, que es verdadero sobre, ¿no? Es compatible decir que es verdadero sobre un charco de agua, ¿no? Sobre el charco de agua, ¿qué podemos decir? Que la luz refleja en el charco, ¿no? En el mismo charco. Entonces, the optical illusions pretend to reflect light from something of the ground. In this case, of a real puddle of water, that light is in fact reflected. O sea, la ilusión óptica pretende reflejar la luz de algo en el suelo. En el caso del charco, si el charco de agua es real, esa luz refleja en el charco, ¿no? Se refleja, de hecho, ¿no? En el charco. La 4 sería la 4, C de casa, ¿ok? Reflect light from the water it contains. Se refleja la luz del agua que contiene. 4C. Y 5, if our brains, si nuestro cerebro fuera capaz de distinguir entre la luz reflejada desde el suelo, if our brain were able to clearly distinguish when light is reflected from the ground, si nuestro cerebro fuera capaz de distinguir claramente cuando la luz se refleja desde el suelo, la clave sería, mis niños,
we would more easily recognize a real puddle of water. Reconoceríamos más fácilmente un charco de agua real, ¿no? Reconoceríamos más fácilmente. Nos confundimos entre las fuentes reales de agua y los espejismos porque nuestros cerebros luchan, ¿no? Dice el texto, luchan por reconocer si la luz se refleja o se refracta. Si pudiéramos distinguir estos hechos, si se refleja o se refracta, sería más fácil distinguir para nosotros cuándo es un espejismo y cuándo no lo es. We were confused between real sources of water and mirage because our brains struggle to recognize whether light is reflected or just refracted. If we could distinguish that, it would be easier to distinguish a real puddle from a mirage. Muy bien. 5D. Vamos al tercer. Figuring out. Figure out. Esto es buscar. A ver, ¿dónde estamos? Descubrir, buscar, claro. Descubrir, figure out. Descubrir, ¿no? Figure out the word clean, por ejemplo. Figure out, siempre es este verbo. Phrasal verbs, ese es un phrasal verb, ¿no? Figure out, significa buscar, descubrir. Por ejemplo, yo puedo decirlo a ustedes, figure out the word clean, ¿no? Busquen en su diccionario. Figure out in your dictionary the word clean. Busquen en su diccionario, ¿no? O descubran el significado de la palabra clean, por ejemplo, ¿no? Figure out. Entonces dice acá, nothing on earth can live without water. The origin of water on earth, therefore, is the origin of life in the solar systems and the universe, as we know it. Figuring out where and how our world obtained its waters might be key to finding life on other worlds. Ok, guys, vamos a ver este texto que está muy bonito sobre el universo. Dice acá, nada en la Tierra puede vivir sin agua. El origen del agua en la Tierra, por lo tanto, es el origen de la vida en el sistema solar y el universo, tal como lo conocemos. Descubrir, figuring out, porque está como sustantivo, figuring out, descubrir dónde y cómo nuestro mundo obtuvo su agua podría ser la clave para encontrar vida en otros mundos. Pero la verdad es que no sabemos con certeza de dónde vino. Se acepta comúnmente que un mecanismo, dice acá, potencial para el suministro de agua fue el bombardeo de asteroides, dice acá, de asteroides y cometas que contenían agua cuando la Tierra, tal como la conocemos hoy, era más joven. Pero un análisis de rocas recolectadas de la Luna y traídas a la Tierra durante la era del Apolo sugiere que esto podría no ser el caso. Más bien, según un equipo de investigadores del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore, la explicación más probable es que la Tierra se formó con su agua. En otras palabras, estuvo aquí todo el tiempo. O sea, el texto nos dice que el agua ya estaba en la Tierra. La Tierra nació con el agua que tenemos o nos golpeó algo que era básicamente H2O puro, ¿no? Sin mucho más. Explica el cosmoquímico Greg Brenneman de la LNL. Este trabajo elimina los meteoritos o asteroides como posibles futuros fuentes de agua en la Tierra y apunta fuertemente hacia la opción de nacer con ella. What is the central of the topic of the passage? El texto habla acerca de que el agua estuvo en la Tierra siempre, que la Tierra siempre obtuvo su agua de ella misma, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el texto? Sería investigación que sugiere que el agua estuvo en la Tierra todo el tiempo. 1D. Research that suggested that water was on the earth all the time. 1D de dedo. The passage shows that the earth was probably with water since its creation according to a new analysis. El texto muestra que la Tierra probablemente estuvo con agua desde su creación según un nuevo análisis. 1D de dedo. 2. The phrase figure out refers to discover,
¿no? Descubrir, ¿no? Descubrir. 2, clave C, ¿no? Aceptación no, presagio tampoco, innovación tampoco. Descubrimiento. Descubrir significa determinar de dónde vino el agua, ¿no? Determinar de dónde vino el agua. 2, clave, en este caso, discovery, discover, ¿no? Discovery. Discovery 12, discovery, descubrimiento. 3, we can infer about the meteorites that hit the earth that. Podemos inferir acerca de los meteoritos que golpean la Tierra que, en este caso, no habrían tenido nada de H2O en su composición, ¿no? No tienen H2O, no tienen agua. El texto explica que la teoría más aceptada es que la Tierra tenía su agua desde el principio. Entonces, los meteoritos o asteroides que lo golpearon no habrían tenido absolutamente nada de este líquido o de este elemento. 4, 3D. 3D de dedo. 4, de acuerdo con, according to Brenneca's point of view, de acuerdo al punto de vista de Brenneca, es consistente sustentar o argumentar que la Tierra tuvo su propia agua desde el principio. Él dice que la Tierra, ¿no?, tuvo su agua desde el principio. Ese investigador, Brenneca, considera que la Tierra se formó con su agua. That research considered that air formed with its water. The region, the air had its own water from the beginning. 4A. Y 5, finalmente, y if we found frozen water on Mars, o sea, si encontramos agua congelada en Marte, ¿qué significaría? ¿Qué inferimos? Sería posible suponer que allí hubo vida, o hay vida, ¿no? Hubo o hay vida. It would be possible to assume that there is life there, ¿no? Water is the origin of life, as we know it. So, it could be possible that Mars had life there. Para el texto y los investigadores, el agua es el origen de la vida, tal como lo conocemos. Entonces, si ellos dicen en el texto que el agua es el origen de la vida y encontramos agua en Marte, posiblemente Marte tiene vida, ¿no? Sí, según el texto. Esa es una inferencia. If we found frozen water on Mars, ¿ok? 5. C de casa. It would be possible to assume that there is life there. Hay vida allá. 5, C de casa. Okay, guys. Thank you very much. That's all. Sorry. I have a terrible sore throat. And I have a terrible flu with this change, the climate change. Okay, guys, thank you very much. I hope that you finish this course this semester and see you in the next class in Wednesday. Well, that's all. Thank you very much, guys. See you next Wednesdays. Bye-bye.